La mayoría cree que la riqueza se construye acertando, que los grandes inversores son genios que predicen el futuro, que ven la jugada maestra antes que nadie. He gestionado miles de millones de dólares durante más de 50 años. He navegado crisis que han borrado fortunas enteras, desde la burbuja de las .com hasta el colapso financiero de 2008, y he aprendido una verdad fundamental que contradice todo lo que te han contado. El mayor riesgo para tu capital no es el mercado, no es una recesión, ni la inflación, ni siquiera una mala decisión puntual. El mayor riesgo para tu capital eres tú, es tu ego. Esa necesidad profundamente humana, casi invisible, de tener razón. Sin darte cuenta, tu mente no está optimizada para ganar dinero. Está optimizada para proteger tu autoimagen. Luchas por demostrar que tu análisis era correcto en lugar de luchar por alinearte con la verdad, sea cual sea. Y ese instinto, ese pequeño fallo en nuestro sistema operativo, es lo que te condena a repetir los mismos errores costosos, ciclo tras ciclo. Lo sé porque yo mismo caí en esa trampa. A principios de los 80, estaba convencido de que la economía estadounidense se dirigía a una depresión. Aposté todo a esa idea. Cada dato, cada modelo confirmaba mi tesis. Estaba tan seguro de tener razón que lo anuncié públicamente. Y me equivoqué. Totalmente. El mercado rugió al alza y yo lo perdí todo. Tuve que despedir a toda mi gente, a mis amigos. Tuve que pedirle $4,000 a mi padre para pagar las facturas de mi familia. El dolor de esa experiencia fue insoportable. No fue solo el dolor de perder dinero, fue el dolor de la humillación pública, de ver mi ego hecho añicos. Pero en ese fracaso devastador descubrí el principio más importante de mi vida y de mi carrera. La mayoría piensa que el dolor es algo que hay que evitar. La realidad es que el dolor, si lo procesas correctamente, es tu mejor maestro. Te señala que algo no encaja, que tu visión de la realidad es incorrecta. En ese momento tienes una elección crítica. Puedes dejar que tu ego te diga que el mundo está equivocado, que tuviste mala suerte y no aprender nada. O puedes aceptar la dolorosa verdad de que te equivocaste y preguntarte por qué. Esa pregunta es el comienzo de la verdadera sabiduría. Me di cuenta de que mi objetivo no podía ser tener razón. Mi objetivo debía ser entender cómo funciona la realidad y apostar en consecuencia. No se trata de tener predicciones perfectas. Se trata de construir un sistema que te proteja de tus propias imperfecciones. La economía funciona como una máquina, con causas y efectos que se repiten en ciclos a lo largo de la historia. Tu mente también es una máquina, pero a menudo tiene errores de programación, como la aversión a la pérdida o el sesgo de confirmación. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la capacidad de construir una segunda máquina, un sistema de inversión basado en principios atemporales, que opere independientemente de los errores emocionales de su primera máquina, la mente. Puedes tener un ego satisfecho o puedes tener una cartera creciente, pero no puedes tener ambos a largo plazo. El universo no lo permite. En los próximos minutos, no voy a darte un consejo para hacerte rico rápidamente. Voy a enseñarte el principio que descubrí en mi momento más bajo. Cómo convertir el dolor de tus fracasos en un sistema infalible para construir riqueza. Te mostraré cómo dejar de luchar por tener razón y empezar a buscar la verdad, porque ahí es donde reside el verdadero y duradero éxito financiero. Este es el fundamento sobre el que se construyó todo lo que logré después. Si quieres entender cómo aplicar estos principios para construir tu propia máquina de inversión, considera suscribirte, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de ver el riesgo para siempre. Tras mi fracaso, me obsesioné con una pregunta. ¿Cómo podía diseñar un sistema de toma de decisiones que me protegiera de mí mismo? Si mi propio cerebro, con sus sesgos y su ego, era el eslabón más débil, necesitaba construir una máquina externa, un conjunto de principios y herramientas que operaran con una lógica implacable, independientemente de cómo me sintiera en un día concreto. Así nació el concepto de la meritocracia de ideas en Bridgewater. El objetivo dejó de ser que yo tuviera la mejor idea. El objetivo se convirtió en encontrar la mejor idea, sin importar de quién viniera. Para lograrlo, implementamos dos principios que chocan frontalmente con la naturaleza humana: la transparencia radical y la apertura mental radical. La transparencia radical significa que todo se registra y se hace visible. Todas las reuniones, todos los análisis, todos los desacuerdos. Esto es increíblemente incómodo al principio. El ego odia ser expuesto, pero su función es crítica. Transforma las opiniones en datos que pueden ser analizados. Ya no se trata de yo creo contra tú crees. Se trata de examinar el razonamiento de cada uno de forma objetiva. La apertura mental radical es la otra mitad de la ecuación.
Es la capacidad de genuinamente considerar la posibilidad de que estés equivocado. La mayoría piensa que tener la mente abierta es escuchar a los demás. La realidad es que la verdadera apertura mental es estar más interesado en entender por qué alguien inteligente no está de acuerdo contigo que en convencerle de que tienes razón. Es una búsqueda activa de tus puntos ciegos. Este sistema fue puesto a la prueba definitiva en los años previos a 2008. Nuestra máquina, alimentada por datos históricos y los principios del ciclo de la deuda, empezó a lanzar señales de alarma. Veíamos que las deudas de los hogares estaban creciendo a un ritmo insostenible en comparación con sus ingresos, un patrón que había precedido a casi todas las grandes crisis financieras de la historia. El sistema financiero estaba creando productos cada vez más complejos y opacos, como los CDO, que ocultaban un riesgo sistémico masivo. No era una corazonada, era el diagnóstico de la máquina. Mientras tanto, el mercado estaba eufórico. La mayoría de los expertos, banqueros y políticos, impulsados por sus egos y sus incentivos a corto plazo, insistían en que los fundamentos eran sólidos, que habíamos entrado en una nueva era de estabilidad. Luchaban por tener razón porque su reputación y sus bonus dependían de ello. Nosotros no teníamos esa carga. Nuestro único objetivo era alinearnos con la realidad que la máquina nos mostraba. En lugar de discutir si la burbuja estallaría, nos dedicamos a estresar nuestro sistema. ¿Qué pasaría si estuviéramos equivocados? ¿Qué nos estábamos perdiendo? Buscamos activamente a las personas más inteligentes que creían que la fiesta continuaría, y analizamos sus argumentos con la misma seriedad que los nuestros. Este proceso nos llevó a refinar nuestra comprensión. Mapeamos las conexiones entre todas las instituciones financieras. Vimos cómo la quiebra de una entidad de tamaño medio podría desencadenar un efecto dominó que congelaría todo el sistema de crédito global. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008, y lo que nos salvó no fue una bola de cristal, fue este proceso sistemático de humildad. Nos permitió posicionarnos no para predecir el día exacto del colapso, sino para ser resilientes y prosperar cuando la máquina económica inevitablemente se corrigiera. Puedes aplicar esto a tu propia escala. No necesitas un equipo de cientos de analistas. Necesitas un cambio de mentalidad. Crea tu propia máquina sencilla. Primero, escribe tu tesis de inversión. ¿Por qué compras este activo? Segundo, y más importante, escribe qué datos o eventos te demostrarían que estás equivocado. Tercero, busca activamente a una o dos personas inteligentes que tengan la visión opuesta y trata de entender su razonamiento, no de rebatirlo. Este simple algoritmo te obliga a separar tu ego de tu cartera. No es sobre ser un genio, es sobre ser un buen ingeniero de tus propias decisiones. Una vez que aceptas la dolorosa pero liberadora verdad de que no puedes predecir el futuro, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo construyes una cartera que funcione bien sin importar lo que el futuro depare? La respuesta es la que he llamado el santo grial de la inversión. No es un secreto arcano, es un principio matemático simple pero profundo que la mayoría de los inversores ignora o malinterpreta. La mayoría piensa que la diversificación consiste en poseer muchas cosas diferentes. Compran acciones de 10 empresas tecnológicas, 5 bancos y 3 minoristas, y creen que están diversificados. La realidad es que eso es una peligrosa ilusión de seguridad. Lo que poseen son múltiples apuestas sobre el mismo resultado económico, un entorno de crecimiento económico fuerte y estable. Cuando ese entorno cambia, como ocurrió en el año 2000 con la burbuja de las .com o en 2008, descubren dolorosamente que todos sus activos caen al mismo tiempo. No estaban diversificados, estaban concentrados en un único escenario futuro. La verdadera diversificación. El santo grial no consiste en tener muchos activos, sino en tener un conjunto de activos con baja o nula correlación entre sí. Activos que se comporten de manera diferente en los mismos entornos económicos. Piénsalo como construir un equipo. No quieres 5 jugadores que solo sepan marcar goles. Necesitas defensas, un portero, centrocampistas. Cada uno tiene una función diferente que equilibra al equipo y lo hace robusto ante cualquier tipo de rival. En inversión, los rivales son los 4 grandes escenarios o estaciones económicas que pueden ocurrir. 1. Crecimiento económico mayor de lo esperado. 2. Crecimiento menor de lo esperado. Recesión. 3. Inflación mayor de lo esperado. Y 4. Inflación menor de lo esperado. Deflación. Tu cartera debe ser un sistema equilibrado con componentes que prosperen en cada una de estas estaciones. Las acciones, por ejemplo, adoran la primera estación, el crecimiento fuerte, pero sufren terriblemente en una recesión. Los bonos del gobierno de alta calidad son lo contrario.
Sufren cuando el crecimiento y la inflación se disparan, pero son tu mejor protección en una recesión o deflación, ya que su valor aumenta. Las materias primas y los bonos ligados a la inflación son tus jugadores para la tercera estación, la alta inflación, un entorno que aplasta tanto a las acciones como a los bonos tradicionales. El oro, por su parte, es un activo único, una especie de seguro contra el caos, que tiende a funcionar bien cuando la confianza en el sistema monetario se erosiona. Lo que descubrimos a través de décadas de investigación y pruebas de estrés, con datos de cientos de años, es algo que parece magia. Al combinar de 15 a 20 de estos activos no correlacionados en una cartera equilibrada, puedes reducir el riesgo total, la volatilidad, en cerca de un 80%, sin sacrificar tus rendimientos esperados a largo plazo. Repito, reduces el riesgo masivamente sin renunciar a la rentabilidad. Esto rompe la idea tradicional de que para obtener más rendimiento hay que asumir más riesgo. Puedes tener un rendimiento similar al del mercado de acciones con una fracción del riesgo. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir un arca. Tu ego quiere ser el héroe que predice la tormenta. Un inversor sistemático sabe que las tormentas son inevitables y se enfoca en construir una estructura que pueda navegarlas sin hundirse. Esto requiere humildad. Requiere renunciar a la emoción de la gran apuesta ganadora, a cambio de la tranquila confianza de la supervivencia y el crecimiento constante. Mucha gente me dice, Ray, esto suena aburrido, yo quiero dar un golpe de suerte. Mi respuesta es siempre la misma. Puedes intentar batear un home run arriesgándote a poncharte la mayor parte del tiempo, o puedes enfocarte en poner la bola en juego consistentemente y ganar el campeonato. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. La búsqueda de la gratificación instantánea es el canto de sirena del ego. La construcción de un sistema robusto es el camino hacia la verdadera libertad financiera. Construir un sistema que te proteja de tu ego y una cartera diversificada que te proteja de lo desconocido son los dos pilares fundamentales. Pero para que funcionen, deben asentarse sobre una comprensión más profunda, la de la máquina económica y los ciclos que la gobiernan. Si no entiendes el terreno en el que estás operando, incluso el mejor vehículo puede acabar en una zanja. La economía funciona como una máquina con unas pocas piezas y relaciones causa-efecto simples que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. El problema es que la mayoría de la gente no la ve así. La ven como una sucesión de noticias y eventos aleatorios. Se centran en el próximo dato de empleo o en la última decisión del Banco Central. La mayoría se enfoca en el próximo trimestre. La realidad es que las fuerzas más grandes que moverán tu patrimonio se gestan durante décadas. Estas fuerzas son los ciclos, principalmente dos. El ciclo económico a corto plazo, que dura entre 5 y 10 años, y el gran ciclo de la deuda a largo plazo, que puede durar entre 50 y 75 años. El ciclo a corto plazo es el que todos conocemos. La economía crece, la inflación sube, el Banco Central sube los tipos de interés para enfriarla. Esto provoca una recesión, la inflación baja, y el Banco Central vuelve a bajar los tipos para estimular el crecimiento. Es un patrón recurrente, pero el verdadero peligro, la fuerza que provoca las mayores destrucciones de riqueza y las mayores reestructuraciones sociales, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Es tan largo que la mayoría de la gente no llega a experimentar uno completo en su vida adulta, y por eso su ego les dice que las lecciones del pasado no se aplican. En 50 años de mercado, he estudiado cada ciclo de deuda importante de los últimos 500 años y he aprendido que la psicología humana es la única constante. El ciclo comienza en un punto bajo de deuda. La gente es prudente. Con el tiempo, la prosperidad y el crédito fácil generan optimismo. La gente y las empresas empiezan a pedir prestado para invertir y consumir. El valor de los activos, como las casas o las acciones, sube. Esto les hace sentir más ricos, así que piden más prestado usando esos activos como garantía, lo que empuja los precios aún más alto. Se crea un bucle de retroalimentación autorreforzado, una burbuja. Durante este auge, las deudas crecen más rápido que los ingresos necesarios para pagarlas. Esto es matemáticamente insostenible, pero todo el mundo está ganando dinero, y el ego colectivo grita. Esta vez es diferente. Lo vimos en los felices años 20, antes de la Gran Depresión de 1929. Lo vimos en Japón en los años 80, y lo vimos a nivel global antes de 2008. El patrón es siempre el mismo. El ciclo alcanza su punto álgido cuando los tipos de interés llegan a cero y los bancos centrales ya no pueden estimular la economía bajándolos más. La burbuja estalla. Lo que sigue es un proceso doloroso y largo de desapalancamiento. La gente se da cuenta de que tiene demasiada deuda y recorta el gasto.
Los activos se venden, los precios caen, la riqueza se evapora. Es una depresión económica. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para reconocer en qué fase del ciclo se encuentran. No se trata de predecir el día exacto del giro. Se trata de entender la dinámica de la máquina para no ser aplastado por sus engranajes. Si entiendes que estás en la fase final de una burbuja de deuda, no apalancas tus apuestas, sino que te aseguras de que tu cartera, tu arca, esté construida para soportar una tormenta. Esto significa tener esa diversificación real de la que hablamos. Activos que protejan tu capital durante la fase de desapalancamiento. Comprender estos ciclos es el acto definitivo de humildad intelectual. Es aceptar que no somos especiales, que las mismas fuerzas de la naturaleza humana y la economía que operaron en la República de Weimar o en el Imperio Romano siguen operando hoy. Tu ego te susurra que ignores la historia. Tu sistema debe obligarte a respetarla. Permíteme mostrarte cómo se ve esta máquina en la práctica, cómo se traduce la filosofía en una estrategia tangible que cualquiera puede entender y aplicar. He llamado a este enfoque la cartera All Weather o para todas las estaciones, y es la manifestación física de la humildad radical. Su diseño parte de una pregunta simple pero profunda. ¿Qué tipo de cartera se habría comportado bien a lo largo de toda la historia, en cualquier entorno económico, sin que tuviéramos que predecir el futuro? La mayoría de los inversores construyen sus carteras basándose en lo que creen que va a pasar. Piensan que la economía crecerá, así que compran acciones. Piensan que la inflación subirá, así que compran materias primas. Su ego está al mando, haciendo una apuesta direccional. La realidad es que esa es una receta para el desastre, porque el futuro es radicalmente incierto. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros no apuestan por un escenario, sino que se preparan para todos. La cartera All Weather no está diseñada para ser la mejor en un año concreto. Está diseñada para ser sólida y fiable en todos los años. No es sobre maximizar las ganancias en los buenos tiempos. Es sobre sobrevivir a los malos tiempos para poder seguir en el juego. Para construirla, no equilibramos el capital, equilibramos el riesgo. Piénsalo. Una cartera tradicional 60-40 con un 60% en acciones y un 40% en bonos parece diversificada, pero en términos de riesgo, no lo está en absoluto. Las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos, lo que significa que en una cartera 60-40, más del 90% del riesgo total proviene de la parte de acciones. Es una apuesta masiva y oculta a que el crecimiento económico será fuerte. Cuando ese escenario falla, como en 2008, la cartera se desploma. Nuestro enfoque es diferente. Dividimos el universo de inversión en las 4 estaciones económicas que mencioné antes y asignamos capital a diferentes clases de activos de tal manera que el riesgo de la cartera esté equilibrado entre las 4. Una versión simplificada que puedes construir se vería así. Un 30% en acciones globales, que prosperan en épocas de crecimiento económico fuerte. Un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que son tu mejor defensa en una recesión o deflación. Un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, que ofrecen una estabilidad similar con menos volatilidad. Y luego, para la estación de la inflación, un 7-5% en oro y un 7-5% en una cesta diversificada de materias primas. Analicemos cómo esta máquina habría funcionado en la peor crisis de nuestra vida, la de 2008. Mientras el mercado de acciones se hundía más de un 37%, el ego de millones de inversores era aniquilado. Sus carteras 60-40 sufrieron pérdidas devastadoras. La cartera All Weather, sin embargo, se mantuvo prácticamente estable, e incluso algunos años terminó en positivo. ¿Por qué? Porque mientras las acciones, el 30% de la cartera, se desplomaban, los bonos del tesoro a largo plazo, el 40%, se dispararon de valor, ya que los inversores huyeron en busca de seguridad y los bancos centrales bajaron los tipos de interés a cero. Un componente compensó al otro. No se trató de una predicción genial. Fue el resultado del diseño de un sistema robusto. El beneficio psicológico de esto es inmenso. Te libera de la tiranía de las noticias diarias. Ya no tienes que preocuparte por si el Banco Central subirá los tipos o si la economía entrará en recesión. Tu sistema está preparado para ambos. Puedes tener una cartera que te da ansiedad o una que te da tranquilidad, pero no puedes tener ambas. El ego busca la emoción de la gran ganancia. La sabiduría busca la serenidad del crecimiento compuesto e ininterrumpido. Esta estrategia te obliga a ser humilde, a admitir que no sabes lo que va a pasar. Y en esa admisión de ignorancia encuentras una forma superior de inteligencia inversora. Construir la cartera adecuada es solo la mitad de la batalla.
La máquina externa, tu cartera, puede ser perfecta, pero seguirá siendo operada por tu máquina interna, tu mente, con todos sus fallos y sesgos. Si no construyes un sistema para gestionar tu propia psicología, acabarás saboteando la mejor de las estrategias. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que los mayores errores no provienen de un mal análisis, sino de una reacción emocional a la volatilidad del mercado. El pánico vende en el fondo y la euforia compra en la cima. Tu ego te grita que hagas algo, que reacciones, cuando a menudo lo más inteligente es no hacer nada. Por eso, además de una cartera sistemática, necesitas un proceso de toma de decisiones sistemático. Un conjunto de principios que actúen como un cortafuegos entre tus emociones y tus acciones. Te daré la herramienta más poderosa que hemos desarrollado en Bridgewater, adaptada para ti, un diario de principios de inversión. La mayoría piensa que un diario es para registrar sentimientos. La realidad es que en este contexto es una herramienta de ingeniería para depurar tu proceso de pensamiento. Antes de realizar cualquier inversión o cambio significativo en tu cartera, debes abrir este diario y escribir las respuestas a 4 preguntas. Primera, ¿cuál es mi tesis? Escribe de forma clara y objetiva por qué estás haciendo esto. No uses frases como creo que va a subir. Usa datos. Por ejemplo, invierto en esta empresa porque su ratio de deuda sobre fondos propios es inferior a 0. 5. Ha aumentado sus ingresos un 15% anual durante los últimos 3 años y cotiza a un PER inferior a la media de su sector. Esto transforma una emoción en una hipótesis comprobable. Segunda, y esta es la más importante, ¿qué me demostraría que estoy equivocado? Debes definir de antemano las condiciones objetivas que invalidarían tu tesis. Venderé si la deuda supera el 0. 8. Si el crecimiento de ingresos cae por debajo del 5% durante 2 trimestres consecutivos, o si un nuevo competidor captura más del 20% de su cuota de mercado. Este es el antídoto para el ego. Tu ego quiere tener razón a toda costa. Esta pregunta le obliga a admitir la posibilidad de estar equivocado y te da una regla de salida no emocional. Tercera, ¿quiénes son las personas más inteligentes que no están de acuerdo conmigo y por qué? Busca activamente la visión opuesta. Lee el informe de un analista bajista sobre tu acción favorita. Entiende sus argumentos. Esto es practicar la apertura mental radical. No se trata de encontrar fallos en su lógica para reafirmar la tuya. Se trata de encontrar fallos en tu propia lógica que ellos pueden ver y tú no. Cuarta, ¿qué principio he aprendido de esta experiencia? Después de que la inversión se cierre, ya sea con ganancias o pérdidas, vuelve a tu diario y haz la autopsia. Si perdiste dinero, ¿fue porque tu tesis era incorrecta desde el principio o porque un evento impredecible ocurrió? Si tu tesis era incorrecta, ¿qué principio puedes extraer para no cometer el mismo error de razonamiento en el futuro? Por ejemplo, principio TaskRabbit. No subestimar nunca el poder de un competidor disruptivo, incluso si parece pequeño. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse hasta el infinito. La gente que fracasa es la que culpa al mercado o a la mala suerte. La gente que tiene éxito es la que se culpa a sí misma y se pregunta, ¿qué principio puedo crear para que esto no vuelva a ocurrir? Este diario transforma el dolor de las pérdidas en la moneda más valiosa que existe, la sabiduría. Convierte tu viaje de inversión de una serie de apuestas aleatorias en un proceso de aprendizaje acumulativo. Tu objetivo ya no es ganar dinero en la próxima operación. Tu objetivo es construir una máquina de principios cada vez más inteligente, que tomará mejores decisiones por ti durante el resto de tu vida. Puedes tener la gratificación a corto plazo de seguir tus instintos o la riqueza a largo plazo de seguir tu sistema, pero el universo no te permitirá tener ambos. La elección es tuya. Hemos recorrido un largo camino juntos en estos minutos. Empezamos con una verdad incómoda, que el mayor enemigo de tu riqueza no es un mercado bajista o una mala noticia económica, sino el reflejo que ves en el espejo cada mañana. Es tu ego. Esa parte de ti programada por la evolución para buscar la validación social, para anhelar tener la razón por encima de todo. Hemos visto cómo este instinto, si no se controla, te condena a un ciclo de errores dolorosos y costosos. Te impulsa a comprar en la euforia, cuando las historias son buenas y los precios son altos, y a vender en el pánico, cuando el miedo es insoportable y los precios están por los suelos. Te hace aferrarte a tus ideas perdedoras, no porque los datos las respalden, sino porque admitir un error se siente como un ataque personal. Hemos desglosado el antídoto. No es una fórmula mágica ni un secreto para predecir el futuro. Es algo mucho más poderoso.
Un sistema. Una máquina de toma de decisiones diseñada deliberadamente para anular los peores impulsos de tu ego y alinearte con la realidad. Esta máquina tiene tres componentes fundamentales que debes grabar en tu mente. El primero es la fundación filosófica, la humildad radical. Es la aceptación profunda de que no sabes lo que va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe. La mayoría cree que el objetivo es ser el más listo de la sala. La realidad es que el objetivo es ser el más humilde, el más dispuesto a reconocer la propia ignorancia, porque solo desde esa posición puedes empezar a construir algo que sea verdaderamente robusto. El segundo componente es la máquina externa, tu cartera, tu arca financiera. No es una colección de tus mejores ideas o tus apuestas más audaces. Es una estructura de ingeniería, la cartera All Weather, diseñada no para un escenario, sino para todos. Su propósito no es hacerte rico en un año, sino asegurar que sigas en el juego durante 50 años. Se basa en el santo grial de la inversión, la combinación de activos no correlacionados que equilibren el riesgo entre las 4 estaciones económicas. Es la manifestación física de la humildad, una cartera que admite no saber qué estación vendrá después, pero que está preparada para la lluvia, el sol, el viento o la nieve. El tercer componente es el sistema operativo de tu máquina interna, tu proceso de toma de decisiones. Es el diario de principios, el cortafuegos entre la emoción y la acción. Con sus 4 preguntas clave, te obliga a transformar tus corazonadas en tesis comprobables, a definir tus condiciones de fracaso antes de que el ego se involucre, a buscar activamente el desacuerdo inteligente y, lo más importante, a convertir cada error en un principio atemporal. Este sistema completo es tu defensa contra los grandes destructores de riqueza, que casi nunca son técnicos, sino comportamentales. El primer destructor es el sesgo de confirmación. Tu cerebro no busca la verdad, busca pruebas que confirmen lo que ya cree. El diario te obliga a hacer lo contrario, buscar activamente lo que te refutaría. El segundo es la aversión a la pérdida. El dolor de perder es el doble de potente que el placer de ganar, lo que te lleva a vender en el peor momento. La cartera All Weather mitiga esto al reducir drásticamente la volatilidad, haciendo que el viaje sea emocionalmente soportable. El tercero es el comportamiento de rebaño. Es más cómodo equivocarse con la multitud que tener razón en solitario. Seguir a la manada te llevó a la ruina en la burbuja de las .com y en la crisis inmobiliaria. Tu sistema de principios y tu cartera equilibrada son tu ancla, manteniéndote firme cuando la marea de la histeria colectiva sube o baja. Puedes tener la comodidad de pensar como todos los demás, o puedes tener los resultados que casi nadie consigue, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Lo que te he presentado no es una estrategia de inversión. Es un nuevo paradigma para interactuar con la incertidumbre. No se trata de tener las mejores predicciones, se trata de tener el mejor proceso. No se trata de ser un genio, se trata de ser un buen ingeniero. La mayoría de la gente pasa su vida financiera reaccionando, siendo una hoja a merced del viento de los mercados y sus propias emociones. Tú tienes la oportunidad de construir una máquina, un sistema que opere con lógica, disciplina y humildad. Un sistema que trabaje para ti mientras duermes, protegiéndote no solo de los mercados, sino de ti mismo. Llegados a este punto, podrías pensar que todo lo que hemos discutido es un complejo sistema para gestionar el dinero. Y lo es. Pero si te quedas solo con eso, te estarás perdiendo el 90% del valor. Porque este sistema de principios, esta máquina para superar al ego y buscar la verdad, no es solo una plantilla para invertir. Es una plantilla para vivir una vida exitosa y significativa. La misma humildad radical que te protege de la arrogancia en los mercados te hará un mejor padre, un mejor cónyuge y un mejor líder. La capacidad de decir "no lo sé, ayúdame a entenderlo" es la puerta de entrada a todo aprendizaje profundo y a toda relación genuina. La misma apertura mental radical que te obliga a buscar el desacuerdo inteligente para encontrar tus puntos ciegos en una inversión, te permitirá construir relaciones más fuertes y sinceras, basadas en la verdad en lugar de en la frágil cortesía. Las relaciones más significativas no son aquellas en las que siempre estás de acuerdo, sino aquellas en las que puedes discrepar fundamentalmente y aún así luchar juntos por encontrar la mejor respuesta. La misma disciplina sistemática que utilizas para registrar tus principios de inversión en un diario puede aplicarse para mejorar tu salud, tu carrera o cualquier habilidad que desees dominar. Cada error, cada fracaso, cada momento de dolor, ya sea en tu cartera o en tu vida, es una señal. Es el universo diciéndote que tu mapa de la realidad es incorrecto. Tienes una elección.
Puedes dejar que tu ego se defienda, culpe a otros, se invente excusas y no aprenda nada. O puedes aceptar el dolor, reflexionar sobre su causa y sintetizar un nuevo principio para no volver a cometer ese error. Este es el bucle de la evolución personal. Dolor más reflexiones igual a progreso. En 50 años en los mercados, he ganado y perdido sumas de dinero que la mayoría de la gente no puede imaginar. Y he aprendido que el dinero en sí mismo tiene un valor decreciente. Su verdadero poder reside en su capacidad para darte libertad y seguridad. La libertad de no tener que preocuparte por las facturas. La seguridad de saber que tu familia estará protegida. La capacidad de dedicar tu tiempo al trabajo significativo y a las relaciones significativas, que según mi experiencia, son las únicas dos cosas que conducen a una vida verdaderamente buena. El dinero es una herramienta para construir esa vida, no el objetivo final. Mucha gente persigue la riqueza pensando que les dará la felicidad, solo para descubrir que la persecución del dinero por el dinero es un camino vacío. Lo que realmente buscan es la serenidad que proviene de tener un sistema en el que confían, tanto para sus finanzas como para su vida. La tranquilidad de saber que no están apostando, sino operando según principios probados a lo largo del tiempo. Hemos cubierto mucho terreno, desde la psicología del ego hasta la mecánica de los ciclos de deuda y la ingeniería de carteras. Pero si solo puedes recordar una cosa de todo lo que he dicho, que sea esta: el universo no recompensa a las personas por tener razón. Recompensa a las personas por estar alineadas con la realidad. Tu ego es la mayor barrera entre tú y la realidad. Por lo tanto, tu tarea más importante no es predecir el futuro ni encontrar la próxima gran inversión. Tu tarea es construir un sistema que te humille constantemente, que te obligue a cuestionar tus creencias más arraigadas y que te acerque, día a día, a una comprensión más profunda de cómo funciona realmente el mundo. La realidad es la única jueza que importa, y no le importa tu opinión. Deja de intentar tener la razón y empieza a buscar la verdad, porque la verdad, no tu ego, es lo único que al final paga dividendos. ¿Estás operando con un sistema o simplemente reaccionando a tus instintos? Comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje o la duda más grande que todavía tienes. Y si quieres seguir profundizando en los principios para construir una vida y una cartera exitosas, asegúrate de suscribirte.